Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Luego vamos al libro de Hechos y vamos a ver también ahí algunos versículos. Y en esta lectura vamos a ver esta situación de un ser humano que está tratando de poner estructura ósea a una iglesia que es naciente. Ahora, ¿cómo sería una comunidad de fe sin educación cristiana? Pues de esta manera. ¿Hay comunidades de fe con estas estructuras óseas faltantes? Sí las hay, pero nuestra función es tener esta estructura. Si tenemos ahí, Esther, me ayudas en Lucas capítulo 1, vamos a leer el versículo 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y noten qué características hay. Es un diálogo, es un escrito. ¿Qué está diciendo este escrito? ¿Quién lo escribe? ¿A quién lo escribe? ¿Y qué es su propósito para escribirlo? Estas tres cosas me saltaron a mí a la vista. Vamos con la primera pregunta. ¿Quién lo escribe? Lo está escribiendo Lucas. ¿A quién lo escribe? Y ahora, ¿para qué lo escribe? Ahora vamos a analizar las tres respuestas. Evangelio de Lucas. Y también sabemos que este hombre tenía una profesión que era historiador. Este Lucas fue compañero de Saulo de Tarso y lo acompañó en algunos de los viajes. Es lo que sabemos de Lucas. Sin embargo, de Teófilo no sabemos mucho. Se ha dicho por ahí en algunos comentarios bíblicos donde podemos ver en qué año se escribió, cómo se escribió y para qué se escribió, que a mí me parece, puede ser verdad, no lo niego, pero me parece que es un poco, pues, romántico y bonito, pero no me parece que tenga sustento en la literatura o en el texto mismo para decirse que Teófilo, porque el nombre Teófilo es amante de la filosofía o amante del saber, vamos a decir así, tratando de traducir la palabra Teófilo, y que está escrito a todos los que somos amantes del saber. Esta explicación es bonita, sin embargo, me parece que Teófilo es un personaje real. ¿Por qué? Porque los historiadores tenían la función de informar a las personas que estaban en eminencia los acontecimientos que sucedían para que ellos estuvieran enterados. Y le escribió para que conociera una versión o una visión distinta de lo que ya se había escrito hasta el momento. Él está preocupado por que conozca una versión y esta versión tenía una forma, que se enterara en orden, esta es la palabra que utiliza, que se expresara con un orden o con una forma histórica que fuera comprensible de acuerdo al tiempo en los cuales ellos viven. Ahora, ahí me llega la primera inquietud. ¿Qué es entonces educación cristiana continua? ¿Qué es la educación cristiana? ¿Por qué tenemos educación o escuela dominical? Lo tenemos porque es necesario tener un orden en las cosas que hacemos y nuestras estructuras de conocimiento. Educación continua o educación teológica continua significa que no sabemos todas las cosas y que tenemos que ir aprendiendo poco a poco de las cosas que sabemos. Entonces la pregunta, ¿entonces qué sabemos? Porque decimos que sabemos ciertas cosas. ¿Y qué es lo que sabemos entonces? Ayer y antier estuve en un curso con el maestro Víctor Pedrosa y él decía que nosotros sabemos lo que se conoce como el imaginario popular cristiano. Este imaginario popular nos deja una serie de ideas acerca de lo que es las cosas venideras, acerca de lo que es la fe cristiana, pero la mayoría de ellas no tienen base o fundamento bíblico. 2 capítulos de la Biblia nos destroza toda la idea que tenemos acerca de cómo serán las cosas finales. Porque nosotros pensamos que las cosas finales tienen que ver con fatalidad y resulta que las cosas finales tienen que ver con bendición de Dios, con vida eterna, con
paz, esperanza, paz y tranquilidad, que fue el tema, la esperanza de las cosas venideras. Entonces nosotros tenemos un imaginario y es sobre los que nos basamos. Teófilo ya había sido enseñado, no era un nuevo, no era una persona que no sabía, sino que ya tenía un conocimiento previo. Como dice el final del versículo 4. Si ustedes notan, el final de este versículo 4 dice, tú ya has sido instruido anteriormente, pero es necesario que sigas instruyendo. Continua, que las personas que dicen saber todo son los que menos conocimiento tienen porque se niegan a aprender cosas nuevas, a valorar cosas nuevas. En el libro de Tesalonicenses, Pablo, aunque habla acerca de la profecía, deja establecido una base de lo que para nosotros los cristianos es importante. Dice, escudriñadlo todo, retened lo bueno. Aunque está hablando acerca de la profecía, el versículo anterior, aplica bien a muchas de las situaciones en la vida donde podemos establecer diálogos con las otras formas de pensar sin ceder nuestros principios o conceptos básicos de la palabra de Dios y de nuestra fe comunitaria. Esto hace que podamos estar viviendo una vida cristiana de continuo crecimiento. A esto le llamamos educación continua. El proceso llamado autogestión. ¿Qué es esta palabra autogestión que nos está mencionando aquí? Bueno, autogestión significa que ahora nosotros debemos tener la capacidad de educarnos por nosotros mismos. La vida cristiana también tiene que ver con educación continua. Si se dan cuenta ustedes, nuestra plataforma que tenemos aquí nos ha permitido tener este trabajo de autogestión. La responsabilidad de ir trabajando juntos. Esto tiene que ver con autogestión, por eso estoy hablando ahora de autogestión. ¿Qué es autogestión? Autogestión es donde yo sí estoy aquí como monitor, pero no soy la parte central del estudio. La parte central del estudio es cada uno de nosotros como estudiantes, donde no aprendo yo de el maestro, sino aprendo de todas y todos ustedes. Vuelvo a repetir. Autogestión significa que ahora está centrada la educación no en el maestro, sino en el alumno, donde el alumno es responsable y el maestro simplemente es un asesor que está aprendiendo junto con todas y con todos. Ahí hay dos cosas que quiero destacar. Autogestión significa que yo voy viendo mi propio desarrollo. De autogestión significa que tengo al monitor para hacer cualquier pregunta entre los mismos compañeros. Tenemos a los mismos compañeros, ahí ustedes verán que hay un lugar especial donde podemos poner nuestras preguntas, ¿no? Aquí hay un sobrecito y en ese sobrecito podemos escribir y ver comentarios y preguntar a nuestros compañeros. Es una parte importante para nosotros como comunidad de fe, donde, bueno, aunque tenemos ministerios bien definidos como la pastoral, que se está ejerciendo como iglesia, estamos trabajando en un proceso que se llama la responsabilidad horizontal de cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia, para sostener nuestra comunidad. Y los que estamos en este grupo somos gente que tenemos unos dones y unos ministerios, cada uno de nosotros que estamos aquí y que hemos estado ejerciendo en nuestra comunidad de fe. Y tenemos esta responsabilidad enorme de tener la capacitación, como han dicho, en este tema tan importante que es la eclesiología o el estudio de la iglesia. Ahora, vamos a ver una parte importante y esto tiene que ver con Hechos capítulo 1. Voy a ir ahí con la lectura. Prácticamente vamos a leer los primeros 5 versículos del capítulo 1 de Hechos. Mucha atención, por favor, a esta lectura. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre,
la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos a regresar aquí rápidamente cuando él dice que está escribiendo un segundo tratado, porque en el primer relato escribí, oh Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Versículo número 2, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a esos también se presentó vivo después de haber predicado. En versículo 3 a la mitad dice la palabra importante. ¿Cómo se presentó? Con pruebas indubitables o pruebas verdaderas o pruebas auténticas. Las pruebas auténticas con que se presenta Jesús es parte de la investigación que tiene que ver con esta parte que vamos a hablar ahora. Estas pruebas indubitables o estas pruebas verdaderas, auténticas, tienen que ver con una palabra en griego que utiliza, que sus historiadores utilizaban. Esta palabra, pero como el griego, que es como el francés, o como el inglés, que a veces tiene letras para nuestro idioma que son diferentes porque el español tiene la desventaja o ventaja, depende cómo se vea, que fonéticamente expresa el sonido cuando se escribió. Y la palabra es tekmiri, tekmiri. Pueden encontrarla ahí como de que me oís, dicen algunos cuando la dicen leyendo, como leemos nosotros el inglés o el francés, cuando leemos sin conocer la fonética. Pero esta palabra es así de sencilla. Tekmiri, que tenía que ver con esta función de aprender a escuchar correctamente los documentos históricos. Fíjense bien, eran pruebas documentales legales. Entonces queda claro este concepto. ¿Qué dice aquí? Se presentó vivo con muchas pruebas que no pueden refutarse, que no pueden decirse que no son verdad porque son documentos legales. No dejan lugar a duda. No hay duda de que lo que presenta es así, que tiene que ver con esta parte de la hermenéutica comunitaria. La hermenéutica comunitaria es nuestro documento legal para decir lo que estamos hablando acerca de la Biblia. Y esto es muy importante. He dicho algunas veces, no basta con decir, dice en la Biblia. Esta es una frase que utilizamos los cristianos con mucha frecuencia. Es que en la Biblia dice que debes tomar la taza de esta manera, por eso yo la hago así. No basta con decir, la Biblia dice. Y digo un versículo que no tiene que ver, porque aparece ahí la palabra asa o sostener, digo que ese es, dice en la Biblia. Tengo que decir dónde lo dice, por qué lo dice, a quién lo dice y cómo afecta mi vida espiritual y mi vida eterna, la palabra que estoy diciendo. Entonces, cuando tengo pruebas documentales indubitables, tiene que ver con esto. ¿Qué me hace tener un concepto hermenéutico? Hermenéutico tiene que ver con la palabra, lo van a ver en el video dentro de la clase, tiene que ver con esta parte de interpretar un texto adecuadamente y poderlo comunicar adecuadamente. Es lo que realmente dice el texto. En hermenéutica hay una regla importante, ya la hemos visto aquí en clases. ¿Qué dice el texto antes de que yo lo leyera? ¿Qué dice el texto antes de que yo lo viera con estos anteojos? Entonces, ¿qué es una hermenéutica comunitaria? Una hermenéutica comunitaria tiene que ver con esta parte de lo que el texto nos dice a todos y a todas los que lo leemos como comunidad de fe en manera horizontal. No donde yo como maestro sostengo una autoridad que digo, ay hermana, discúlpame mucho, pero el texto dice ahí que realmente la taza debe sostenerse de esta manera. Tú la agarras así, tomas café así, y esto bíblicamente es muy incorrecto. Esa es una postura autoritaria que estoy hablando desde arriba. Desafortunadamente, en nuestro desarrollo de eclesial, de iglesia a través de 20 siglos, se dio algo que se llama la catesis o catequismo. ¿Qué es un catequismo? Viene de una palabra griega que tiene que ver con la palabra española catarata, lo que viene de arriba y baja al
al pueblo. Entonces, hablamos de esto, los pastores, los maestros sobre todo, debemos bajar la información al pueblo porque el pueblo que es ignorante debe conocer. No, somos todo el pueblo de Dios que aprendemos los unos de los otros guiados por el Espíritu Santo y lo ponemos a prueba con nuestra documentación que es mi propia vida. ¿Y quién me valida a mí? Naturalmente no puedo poner mi experiencia personal y decir, ay hermano, fíjate que la palabra misma se valida a sí misma. Toda la Biblia es una armonía y se establece. Si yo llego y les digo un día, ay hermano, pues yo soñé que iba a haber un diluvio universal y yo como maestro les digo que ya viene el diluvio universal y yo creo que sí, porque en Apocalipsis 27:2, ¿verdad? Dice esto, lean Apocalipsis 27:2 para que vean que realmente dice esto. Por favor, léanlo y van a ver ahí en Apocalipsis 27:2 que dice que va a haber un diluvio universal en los últimos días y el mundo va a ser destruido en el 2021. Y entonces usted dice, ay hermano, pero fíjese que en el libro de Génesis, cuando el diluvio dice, nunca más destruirá la tierra. Y dice Dios que no es hombre para que mienta. Entonces la palabra no es mi propia experiencia. No estoy hablando de experiencia. Estoy hablando de que nos validamos y nuestra prueba indubitable es que Dios ha transformado nuestras vidas. Esto es lo que estamos hablando y de esto se trata Bien, hasta aquí nuestra clase, Sandra. Solo quiero afirmar lo que estás diciendo sobre la hermenéutica en comunidad. Creo que es muy importante porque cuando estudiamos solos, es que la Biblia es tan compleja que uno puede sacar versículos y decir cualquier cosa y ya lo hemos visto. Entonces la idea de estudiarlo en comunidad y pues escuchar opiniones de otros y siempre nos ayuda a ampliar también nuestras ideas, nuestras opiniones y creencias. Y esa parte para mí ha sido muy importante y de mucha bendición porque puedo aprender tanto de otras personas y no importa el nivel de estudios que tenemos. Creo que todos tenemos una opinión que vale y experiencia que nos ayuda también en la interpretación. Entonces, sí, hay que seguir haciendo esto. Así es, gracias, Ana. Muy valiosa tu aportación. Hay otro que me puede enseñar. Esa es la humildad que Pablo nos enseña y que el mismo Jesús enseña. Cuando Jesús es enfrentado a las diferentes críticas de los escribas, los saduceos y toda la cultura popular que había en su tiempo acerca de las escrituras, llega a decir algo muy interesante. Dice, en el principio no fue así. Pues, ¿le es lícito al hombre dar carta de divorcio? Además de todas las cosas importantes que dice, la parte central dice, remítete al origen. Por eso nosotros hablamos muchas veces de anabautismo y de reforma radical, porque reforma radical significa esas dos cosas. Reforma significa volver a la forma y radical significa volver a la raíz.